Has trabajado duro durante meses recopilando datos. Las encuestas están hechas, los experimentos completados y ahora tienes un montón de números, tablas y gráficos frente a ti. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué significan realmente estos resultados? ¿Cómo puedes estar seguro de que estás interpretando bien lo que te dicen tus datos? La interpretación de los resultados es la fase más crítica de tu investigación, el momento donde todo cobra sentido, ¿o no? Puede ser la diferencia entre descubrir algo significativo o pasar por alto patrones importantes. Aquí es donde muchos sienten que se están ahogando en un mar de datos, pero no te preocupes, no estás solo. En este video te mostraré cómo dar sentido a esos números y cómo interpretar tus resultados de manera que sean claros, significativos y sobre todo coherentes con tus objetivos de investigación. Desde entender la importancia del valor P hasta cómo interpretar la varianza explicada. Te guiaré a través de los pasos esenciales para sacar el máximo provecho de tus datos. Ya sea que estés preparando tu tesis, un artículo académico o simplemente mejorando tus habilidades en el análisis de datos, entender cómo leer e interpretar resultados correctamente te permitirá respaldar tus conclusiones con confianza. Quédate hasta el final y verás cómo transformar tus resultados en conclusiones poderosas y coherentes. Hola. Bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. La interpretación de los resultados obtenidos es una de las partes más importantes del proceso de análisis. La interpretación de los resultados implica la identificación y explicación de los patrones y tendencias en los datos, así como la identificación de las relaciones entre las variables analizadas. Los consejos para la interpretación de resultados de un análisis son: comprender los conceptos clave. Es importante comprender los conceptos utilizados en el análisis de resultados, como la media, desviación estándar, el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, entre otros. Si no se comprenden estos conceptos, puede resultar difícil interpretar los resultados del análisis. Identificar los patrones y tendencias. Se deben buscar patrones y tendencias en los datos analizados. Esto puede incluir la identificación de valores atípicos, la presencia de picos o valles en un gráfico, la aparición de patrones repetitivos, entre otros. Evaluar la significancia estadística. Determinar si las diferencias o relaciones observadas son estadísticamente significativas o simplemente son el resultado del azar. Para poder evaluar esta significancia estadística es muy importante a veces tener un volumen de datos adecuado. Si el volumen de datos es muy pequeño, puede ser resultado del azar los resultados que estamos viendo en nuestra investigación. Considerar el contexto. Por ejemplo, los resultados pueden ser diferentes en diferentes momentos o en diferentes grupos de personas. Identificar las limitaciones del análisis, como el tamaño de la muestra, la calidad de los datos, la validez de los métodos utilizados, entre otros. Identificar estas limitaciones puede ayudar a explicar cualquier resultado inesperado o inconsistente. En general, la interpretación de los resultados de un análisis requiere un conocimiento sólido de las técnicas estadísticas utilizadas, así como una comprensión detallada de los datos y el contexto en el que se recopilaron. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.